Buenos días, compañeros, apreciado tutor. A continuación realizaremos la presentación de la etapa 4, correspondiente a la conclusión del caso de la transferencia del conocimiento adquirido. Primero, hablaremos de las generalidades de los sistemas de transporte. Y para esto iniciamos con algunas de las generalidades del sistema de transporte. Digamos que lo que aquí podemos evidenciar es que tenemos en cuenta la base, que es una base de los sistemas de transporte, digamos que es una de las actividades esenciales de la logística y que comprende la gestión de todos aquellos entre los cuales están los modos, los medios, la carga y digamos que el tipo de infraestructura de los terminales. Pero más allá de eso, ¿qué es el transporte? Nosotros, digamos que de acuerdo a la pregunta podemos concluir o podemos decir que el transporte es un proceso de gerenciamiento estratégico en el movimiento y el almacenamiento de materias primas o productos terminados, digamos desde el punto inicio que pueden ser sus proveedores a través de una empresa, digamos que hasta el cliente, ya sea interno o externo. Digamos que también podemos decir que es una actividad esencial dentro de la logística y digamos que el sistema de transporte comprende una cadena de gestión en los cuales ya los había mencionado, que son los modos, el medio, la carga, infraestructura, pero además de esto, digamos que podemos encontrar que todo esto es un conjunto de actividades y procedimientos para mover ya sea personal o ya sea carga de un punto de origen hasta un punto, digamos que final, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en el transporte terrestre de carga en Colombia? Digamos que el transporte terrestre de carga en Colombia es el sistema más utilizado para transportar de manera terrestre. Digamos que nosotros damos a conocer los problemas que tiene este medio y digamos que entre ellos podemos evidenciar o los podemos destacar de la siguiente manera. Uno, digamos la informalidad y dos, que es bien importante, es la guerra de tarifas y los fletes. Digamos que hay por parte de algunas empresas o personas una ineficiencia operativa y documentaria, ¿cierto? Hay vacíos documentales, demoras en los cargues, en los descargues, y más allá de eso también tenemos que decir el tema del parque automotor, que es bastante, digamos que obsoleto, ¿cierto? Añadido a esto podemos hablar también de unas carreteras en mal estado, la falta de capacitación no solamente de los conductores de las empresas hacia los conductores, sino digamos que de la misma conciencia del conductor. No hay una carga de compensación y por supuesto que hablamos del tema de la inseguridad vial. Pero las actividades de transporte. Digamos que como actividades de transporte encontramos entre muchas otras algo que se llama la planeación, una ejecución, el control de transporte, las regulaciones y todos los reglamentos, políticas de servicio al cliente, análisis de ventas, análisis de carga, selección de los modos y los medios de transportes alternativos y planeación y ejecución de rutas, que esto es bien importante, ¿no? Digamos que aquí de alguna manera aplicamos lo que yo he podido evidenciar, la matriz DOFA, que es las debilidades, oportunidades y amenazas, pero articulado a esto, digamos que una buena planeación para realizar una buena ejecución, digamos que es el resultado de una buena actividad de servicio de transporte. En el sistema de la planificación de rutas, digamos que aquí tenemos en cuenta varios factores. Reducción significativa de los kilómetros, ¿cierto? Los vehículos y las horas extras, mejorar la gestión de la capacidad de los vehículos, la optimización de los recursos o los ruteos que digamos que implican días y no meses, una reducción importante del tiempo de ruteo, ¿cierto? Mejoras del cliente al servicio, o más bien del servicio al cliente, digamos que reducción de tiempo de carga, soluciones de gestión en entrega, obtención de informes, digamos que de una forma más rápida, ágil y útil, ¿verdad? Las rutas y los terminales,
digamos que acá en Colombia, de acuerdo al sistema de transporte, las rutas de transporte terrestre, digamos que son fijadas por el INVIAS, y digamos que voy a nombrar en este caso algunas de las más importantes. Hablamos entonces de una de ellas que se llama la Troncal de Occidente. También tenemos la Troncal de Magdalena, la Troncal Central, digamos la Central del Norte y la Transversal del Caribe. Aquí, a diferencia del transporte marítimo, digamos que encontramos que, de acuerdo al Departamento de Planeación Nacional, el sistema fluvial está dividido administrativamente en 4 cuencas, ¿verdad? Entonces, ellas se dividen en la cuenca fluvial del Magdalena, el río Atrato, el río Orinoco y un poco más al sur el río Amazonas. En el tema del transporte aéreo, digamos que ya hablamos de aeropuertos que se encuentran ubicados en las principales ciudades del país o a sus alrededores. Y digamos que en el último orden está el sistema férreo, que de acuerdo al Ministerio de Transporte, hoy por hoy en Colombia existen diferentes empresas de índole nacional y algunas internacionales que usufructúan, digamos, la infraestructura ferroviaria. Digamos que aquí más que todo se comercializa y explota algunas zonas determinadas haciendo uso de los recursos y las materias propias del Estado, ¿cierto? Entonces hablamos, por tomar un ejemplo, al norte con la mina del Cerrejón, que su principal método de transporte es una vía ferroviaria. Aquí, en los métodos y medios de transporte, entonces vamos a hablar que encontramos, digamos que a todos los modos en los sistemas para la movilización. Digamos que acá hablamos de la gestión de órdenes de compra basado en los compromisos de 2 partes, ¿verdad? La utilización del traslado de la mercancía desde un punto origen al punto de destino, cambiar redes de los vehículos operacionales, y aquí digamos que todo esto son de alguna manera terrestres, marítimos, aéreos, férreos y multimodal, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de cuáles son los medios, digamos que hablamos, lo mencioné ahora, camiones, barcos, aviones, tren o la combinación de alguno de ellos. ¿Cuáles son los modos? Digamos que los modos para esto lo utilizan de acuerdo al traslado a la necesidad, ¿verdad? O el tipo de la mercancía, digamos que desde el punto de origen hasta el punto de destino. Pueden haber ejemplos donde se combinan redes de transporte, bien sea inicialmente marítimo y finalizan con un transporte terrestre o viceversa. Los vehículos, por supuesto que hay un cambio de vehículos y lógicamente agregado a esto, digamos que va a ir cambio de operaciones. ¿A través de qué medios? Pues digamos que son los diferentes medios o elementos físicos que utilizan para los diferentes modos con la obtención de movilizar el tipo de mercancía. Y esto es bien importante porque digamos que no toda la mercancía la podemos mover por vía marítima o vía terrestre o vía aérea. Esto tiene que ver también sobre qué tipo de material estamos transportando, ¿correcto? Aquí entonces ya digamos que evidenciamos el modo. Hablamos entonces a manera de resumen en que tenemos modo terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, ductos o multimodal. Los medios, entonces hablamos de los camiones, camionetas, carrotanques, camabajas, niñeras, tractomulas, etc. En el marítimo, pues los portacontenedores, los granelos, los gaseros o los cargueros, los buques que transportan minerales o los frigoríficos, las dragas. En el tema aéreo, pues hablamos por supuesto que de helicóptero o avión, el tren o el ferrocarril. Los ductos, digamos que en Colombia se transportan por ductos solamente el petróleo y gas natural y otros tipos de elementos. Estos no son tan, digamos que frecuentes en lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el tema de transportes, pero sin embargo se utiliza en este tipo de área industrial de la extracción de materias primas, especialmente en
petróleo y el gas natural. Tipos de carga por modo de transporte. Digamos que aquí lo que nosotros podemos decir es que tenemos carga seca, ¿sí? Carga de tipo general, digamos que puede ser fraccionada, puede ser unitaria, ¿cierto? Carga a granel, que hablamos de cuando se refiere a carga a granel estamos hablando de sólidos o líquidos. Carga de tipo peligrosa, carga de perecedera o refrigerada, esto digamos que iba a lo que mencionaba hace un momento de saber qué tipo de transporte o de medio voy a utilizar. Carga frágil y por último hablamos de otros tipos de carga. Existen diferentes sistemas de transporte, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias del sistema de transporte? Digamos que teniendo en cuenta todos los medios de transporte y los precios, porque son fluctuantes, pueden variar, ¿cierto? Digamos que de acuerdo a este servicio y de acuerdo al recorrido y por supuesto que a la cantidad que se debe transportar, digamos que todo esto se tiene en cuenta a la hora de la distribución, qué canal de distribución voy a utilizar y de qué manera puedo, digamos que, tener ese canal de distribución. Puede ser de alguna manera directo, puede ser de alguna manera indirecto o de acuerdo al medio y digamos que las características del producto que vamos a describir en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el sistema de transporte marítimo y fluvial? ¿Cierto? Digamos que el medio acuático son medios donde encontramos, digamos que lo principal, portacontenedores, petroleros, remolcadores. ¿Y cuáles son las ventajas que pueden tener esto? Digamos que pueden cargar embarques muy grandes a precios muy bajos, ¿cierto? Digamos que puede tener una facilidad de almacenamiento. El mercado del transporte marítimo internacional, digamos que es muy dinámico y ofrece una variedad de, digamos que, tipo de buque para cada tipo de carga que se quiere transportar. Digamos que cuenta con una estabilidad y al cambio climático no afecta a las operaciones y digamos que alguna de sus desventajas es un proceso más lento, por supuesto, ¿cierto? Que tardan mucho más tiempo en llegar. Aunado a esto, los permisos, la documentación y las solicitudes requeridas para entrar, digamos que al puerto de un país de destino y al tipo de embarcación son bien complejas. No son tan sencillas, digamos que estas pueden ser una de los puntos desfavorables o a favor que tienen el medio de transporte marítimo o fluvial.